Seguimos entonces, hermanos amados, meditando en los hábitos y disciplinas de nuestro Señor Jesucristo y nos encontramos en una segunda entrega de el segundo hábito, porque el primer hábito se llamó ¿cómo? Compasión. ¿Cuánto necesitamos a Cristo en nuestra vida? ¿Cuánta compasión necesitamos seguir formando? Y qué bendición haber podido estudiar. A mí todavía me tiene movido, impactado. Nada más anoche conversaba con mi esposa acerca del asunto, cómo la compasión está tan ligada a este segundo hábito que se llama ¿qué? El perdón. Y todo esto, hermanos amados, les pido una vez más disculpas, porque será algo que haremos cada 8 días. Seguiremos recordando por qué razón estamos estudiando los hábitos y disciplinas de Cristo. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos enseña? Que siempre debemos apuntar ¿a quién? A Cristo, conforme a su imagen. Haya pues en vosotros ese mismo sentir. Sean imitadores ¿de quién? De Cristo. Y Efesios 4:13, hasta que ¿qué? Lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Y Mateo 11:29, el primero de arriba, ¿qué dice Jesús? ¿Aprendan qué? De mí. Así que usted no es cristiano porque tenga una Biblia, usted no es cristiano porque escuche música cristiana en su carro o en su casa. A eso se le llama cristianismo cultural, que es muy diferente a hablar de cristianismo bíblico. Recuerden que nos tocó ser la generación más absurda de la historia, porque nunca en ninguna parte de la historia los cristianos vivieron lo que estamos viviendo hoy. Nunca. Estamos con las marcas de la última iglesia. De la iglesia que los profetas y el mismo Jesús en Mateo 24 profetizó de los últimos tiempos. Porque somos la única generación que está viviendo todo lo que la palabra de Dios ha profetizado. Y solamente nosotros, hoy a nivel mundial, vivimos la diferencia entre un cristianismo cultural y un cristianismo ¿qué? Bíblico. Son dos cosas diferentes. El cristianismo cultural es el Dios que cada quien se inventa para con él sentirse ¿qué? Cómodo. No hay obediencia, no hay mandamiento. Cristo es un accesorio. ¿Cuál es el significado de accesorio? ¿Para qué es un accesorio? Para ponérmelo y qué? Y quitármelo de acuerdo a qué? A la ocasión. Y ese es el cristianismo cultural. Los domingos o los sábados llenamos las iglesias. Nos ponemos el accesorio de Cristo, cantamos, alabamos, escuchamos la palabra, pero cuando sales, te lo quitas. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Triste realidad. Pero seguimos creyendo y seguimos firmes en que tenemos que ser una iglesia y tenemos que vivir un cristianismo bíblico, un cristianismo donde sea Dios y Jesús el Señor. Amén. No usarlo para poder obtener de Él algo, ¿no? Porque el cristianismo cultural que se ha levantado hoy, que está por las redes sociales, todo el mundo habla de Dios, de la Biblia, de aquí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero ese cristianismo es un cristianismo donde el Señor y la palabra es simplemente una lámpara de Aladino que cumple ¿qué? Deseos, caprichos, órdenes a Dios, ¿no? Me tienes que dar, me tienes que sanar, tienes que hacer. Pero Mateo capítulo 7 dice, ¿por qué me llamáis? A ver, otra vez, Mateo 7:21, ¿qué dice? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacen lo que yo
les digo, el cristianismo bíblico está fundado en el señorío de Cristo. No es, Señor, haz esto por mí. No, es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo cambie? Porque el cristianismo cultural pide derechos. El cristianismo bíblico cumple deberes. ¡Qué diferencia tan tremenda! Por eso el cristianismo cultural, pues vas a ver iglesias de 500, 600, 1000, 2000, porque ese cristianismo es un cristianismo de puerta ancha, pero el cristianismo bíblico es un cristianismo de puerta estrecha. ¡Wow! Compasión. Yo tengo que ser como Jesús y ser compasivo. Cuando me golpean, ¿tengo que devolver bendición? No. No, déjame con mis alabanzas en mi casa y con mis maneras. Pero el Señor nos hace otro llamado, amén. Y es a ver la cruz, a ir ante Cristo y convertir a Cristo en mi Señor, amén. Así que sigamos entendiendo que nuestra relación con el Señor no solamente es vertical, sino también, ¿qué? Horizontal. Les pido mi excusa a los que están por primera vez. Voy a pasar rapidito porque esto ya lo estudiamos, pero voy a tratar de hacerlo muy rápido. Mi relación con Dios es vertical, es decir, Dios y su palabra, pero mi relación horizontal es, mira a su lado derecho, mira a la izquierda, mira atrás, mira adelante, esa es su relación horizontal. Entonces, mi relación vertical es Dios y su palabra, y mi relación horizontal es el otro. ¿Y ese otro quién es? Ese otro es mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi hermana, mi hermano en la fe, mi hermana en la fe, mi madre, mi padre, mis hijos, mis compañeros de trabajo, mis vecinos, mis amigos, amén, mis primos, etcétera. Todas mis relaciones. A eso le llamamos horizontal. Y así es que se forma la cruz de Cristo. El primer sermón que dimos, que está en YouTube, para que los que no lo hayan escuchado lo puedan escuchar. El primer sermón enseñábamos todos los pasajes que nos muestran la relación vertical y horizontal. Pero aquí solamente vamos a seguir mencionando uno. ¿Amén? Si usted está un poquito cansado de que yo le repita esto cada 8 días, entonces hágase la pregunta, ¿ya esto es una verdad en mí? ¿Ya lo encarné? Porque si usted no lo ha encarnado, entonces le repito lo que dice Pablo, seguiré repitiéndole, oh Gálatas, las mismas cosas, hasta que las pasemos de aquí, ¿a dónde? Aquí. Porque estamos en la época donde ya no resistimos nada que se repita, entonces estamos todo el tiempo haciendo este movimiento. ¿Cómo se llama esto? ¿Scroll? ¿Así se pronuncia? Porque ya no aguantamos ver lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Mateo 5, 23, 24? Léalo ahí en su mente conmigo. Por tanto, dice Jesús, si traes tu ofrenda al altar, ojo, ahí es que relación vertical o horizontal. Imposible, llevo 4 sermones repitiendo lo mismo. Al menos hágalo por repetición. ¿Es mi relación qué? Vertical, es decir, traigo mi ofrenda. Ofrenda puede ser mi adoración, mi momento, mi tiempo, mi corazón, mi relación con Dios y su palabra. Ah, pero ¿qué dice? Y allí te acuerdas de que tú, ¿y eso es relación qué? Horizontal. Tiene algo contra ti. ¿Qué dice el versículo 24? Sigue adorando, sigue buscando, no pasa nada. No, espérate. No hay relación vertical sin la relación ¿qué? Horizontal. El cristianismo cultural le encanta, le fascina la relación vertical. Y es muy fácil identificarlos. Se conocen todos los pasajes de la Biblia, vienen a la iglesia a observar, a ver, a juzgar,
a decir la Biblia dice, todo lo contrario a la compasión. ¿Se acuerdan? La compasión no solamente es la Biblia dice, sino que viene y encarna la Biblia, abraza, seca las lágrimas antes de ¿qué? De aconsejar. Se les olvidó. ¿Ven por qué me toca repetir los sermones? Se nos olvidó. Primero seca las lágrimas y luego da el consejo. Somos expertos en decirle a todos qué tienen que hacer, cómo se debe hacer, pero somos perversos en solamente escuchar la necesidad del otro. Eso se llama compasión. ¿Por qué hay problemas matrimoniales? Porque no escuchamos al otro. Y no es escucharle lo que dice, es escuchar su malestar, es escuchar sus gestos, sus maneras, sus quejas. ¿Por qué está así? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? No queremos escuchar. Estamos enfocados ¿en quién? En nosotros. Y la compasión escucha al otro. ¿La necesidad de quién? Del otro. Entonces, por eso estamos hablando de nuestra relación horizontal. Deja allí tu ofrenda, es decir, para. ¿Está diciendo que está mal la relación vertical? ¿Jesús está diciendo que no ofrendemos, que no hagamos, que no vengamos a Dios? No, no está diciendo eso, está diciendo para. ¿Ve y qué? Lea conmigo. Anda. Y miren la palabra tan tremenda. Reconcíliate primero. Y luego ahí sí que presenta. Porque aparentemente mostramos una relación con Dios. ¿Y cómo están tus relaciones? ¿Cómo estás con tu familia, con tus hermanos? ¿Cómo estás con tu esposo, con tu esposa? Pero vienes a cantar, a adorar, ¿y estoy diciendo que está mal? No, está muy bien, es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo está tu relación qué? Horizontal. ¿Cómo estás con el otro? Y por esa razón estamos estudiando los hábitos, porque Jesús nos enseña cómo relacionarnos de manera sana ¿con quién? Con los demás. Ahora, si usted empieza con el victimismo infantil de, ay no, yo no puedo hacer eso, mire, ya el pastor predicó, pues ¿para qué voy? A ver, ahí es donde uno debe ser humilde y decir, Señor, te sigo fallando, pero aquí sigo. En algún momento daré el paso, pero no me voy a rendir, porque yo te quiero buscar a ti. Imagínate qué hubiese pasado si tus padres te hubieran dejado en el suelo cuando estabas aprendiendo a caminar. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si te hubieras quedado en el piso cuando recién estabas empezando a caminar? ¿Cuántas veces tuviste que caerte? ¿Cuántas veces caíste? ¿Cuántas veces tocó volverse a levantar? Y esa es la vida cristiana, se llama crecimiento. Puede que nos caigamos muchas veces, pero hay que seguir. Hay que seguir, no hay opción. No hay opción para devolverse, no hay opción para mirar atrás. Hay que ¿qué? Seguir. Y nos encontramos entonces aquí, yo le invito para que vaya a Mateo capítulo 18, 23 al 35, porque hoy vamos a estudiar una segunda parte hermosísima acerca de este hábito de Jesús tan importante a nuestras vidas que es el perdón. El perdón. Mateo 18 del 23 al 35. Por favor, lea esta porción de la palabra en su mente conmigo. ¿Ya todos están? En mi Biblia hay un título que dice los dos deudores. Versículo 23, lea conmigo en su mente. Por lo cual el reino de los cielos es semejante. Primer principio. Esto no lo enseñé hace 8 días. Primer principio. La palabra semejante. ¿Qué es lo que? Aquí vamos a descubrir la intención de Jesús. Hace 8 días lo que hicimos con el pasaje fue
leerlo, analizarlo, revisar unos elementos tremendos y profundos de cada versículo, pero ahora vamos solamente a ubicarnos en la intención. Repita conmigo, intención de Jesús. Primero, el versículo 23 nos dice que lo que viene es una semejanza, un símil. Eso ya nos deja una revelación tremenda. Cuando a usted le hablan de algo semejante, ¿qué le están diciendo? Que así es como esto. Es decir, hacen un símil, una comparación. Palabra clave, comparación. Así que lo que va a relatar Jesús es algo que no solamente se vive en la tierra, sino también ¿en dónde? En el cielo. Mire, es semejante el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es el pensamiento de Dios, el corazón de Dios. Repita eso conmigo. El reino de los cielos es el corazón de Dios, el pensamiento de Dios, la habitación de Dios, en la presencia de Dios. Amén. Ese es el reino de los cielos. Es el lugar del Señor. Y ese reino de los cielos, la presencia, la mente de Dios, el corazón de Dios, es igual, semejante, comparado a lo que Él va a venir a decirnos. Amén. ¿Ya se conectó? ¿Sí? Por favor, mire a su hermano horizontal, que no vaya a estar con los ojos cerrados. Puede pegar codazos santos, no hay problema. Yo lo autorizo. No falta el Fernando que diga, estoy orando. Amén. Es tremendo. Póngale cuidado. Semejante comparación. Entonces, ¿a qué es semejante, dice Jesús? A un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Vamos a hacerle una pregunta. Recuerden que cada sermón es diferente, cada sermón trae algo distinto, ¿sí? Recuerden que nosotros no somos de los que cada sermón tiene que ser así, y luego así, no. La palabra de Dios es dinámica, es demasiado profunda. Hay muchas maneras de extraer el jugo, ¿sí? Como cuando usted tiene exprimidor de Temu y le queda como la mitad del limón o de la naranja, ¿sí? Usted luego tiene que comprar otro mejor ¿para que qué? Para exprimirla toda. Y si usted es como yo, que corta la crema dental para sacarle, si usted es como yo, que coge el pedacito de jabón y lo pega al otro, ya nadie es como yo. ¡Ay, no! Bueno, si usted es como yo, entonces usted va a entender que hay que exprimir hasta la última. Y eso es lo que vamos a hacer. Hagámosle una pregunta al texto, versículo 25. ¿Por qué tan severa esa consecuencia de no pagar 10,000 talentos? Repita conmigo, 10,000 talentos. Repita conmigo, 10,000 talentos. Pero tranquilo, hay un propósito por el cual usted tiene que aprenderse eso. 10,000 talentos, 10,000 talentos, 10,000 talentos. Repita, como el chavo, 10,000 talentos, 10,000 talentos, 10,000 talentos, 10,000 talentos. Si usted se va a ir hoy de aquí, váyase con eso, 10,000 talentos. Y hágale una pregunta al versículo 25. ¡Wow! Ordenó venderlo a su mujer, a sus hijos, todo lo que tenía para que pagase la deuda. Mire, vidas. Primera respuesta, o más bien, primera pista. ¿Bienes o vidas? ¿Qué hay allí? Bueno, volvamos a comenzar. Versículo 25, lea conmigo.
A este, como no pudo pagar, ordenó el Señor venderle. ¿Por qué no habla de bienes? Clave. ¿Por qué no habla de bienes? ¿Por qué no dice venderle la marrana? Estoy hablando del animal. Venderle la moto, el carro. Así como hace Bancolombia. ¿Cómo llama eso? Cuando te quitan lo que tú tienes. ¿Sí ve? Embargar. ¿Por qué? ¿Por qué dice venderlo a quién? A él. ¿Y él qué es? Una vida. Y luego, ¿qué dice? Su mujer. ¿Qué es eso? ¿Un bien o es una vida? Una vida. Y luego, ¿qué dice? Sus hijos. ¿Y esos qué son? Vidas. Ahora, recuerde que en esta época no es como nuestra época. En esta época no hay anticonceptivos, en esta época no existe el televisor, en esta época no hay internet, así que adivine cuántos hijos tenían. Y ya sabemos que las familias de antes, y especialmente en esta época, siempre en cada cultura, historia, hay un promedio de familias, ¿sí o no? Por ejemplo, los últimos 20 años ya no se construyen casas grandes. Solamente se construyen ¿qué? Todo lo que es la familia hoy ha sido construido por ideologías para aportar al consumismo. Entonces ya hoy se hacen casitas pequeñitas con una habitación máximo ¿qué? 2, 3, porque eso ya hace que la pareja o la familia no pase de allí. Pregúntese hace 50 años, ¿cuántos hijos dormían en la misma habitación? Es más, era tan chiquito y tan juntos que soñaban lo mismo. Dios mío. Y el último era el que más pagaba. Si eran 10, ¿quién heredaba la ropa de los mayores? Ahora, si usted fueron 3, si usted le tocó heredar, bueno, ya. Ahí sí, mejor dicho. Bueno, quedémonos con los 10. Y cuando hacían esa fiesta una vez al mes o había sancocho, el 10º decía, ¿qué presa quiere, papa o yuca? Porque no había presa. Entonces, miren hermanos, hagámosle esa pregunta a ese versículo, ¿por qué vidas? Vidas, ¿por qué vidas? Y vamos hilando, porque el versículo 23 nos dice, semejante el reino de los cielos, comparación. El 24 nos dice que llamó a cuentas porque le debía ¿cuánto? 10,000 talentos. El 25 que nos dice que no había posibilidad de pagar, así que tocó vender ¿a quién? A él, a su mujer y a sus hijos, para poder pagar la deuda. ¿Ok? Y le voy a tirar un detalle, ¡pim!, una perlita. No va a levantar la mano porque va a quedar mal, pero igual lo voy a preguntar, porque es una pregunta retórica. Pero ¿a cuántos los ha llamado el banco a negociar la deuda? Y si tú debías 10 millones, te llaman y te dicen, mire, el banco, de 5 millones y queda saldada la deuda. Esa es una estrategia que hacen casas de cobranza cuando les entregan la cartera. Pues en el versículo 25 está pasando lo mismo. Usted ahora lo va a entender. Por eso quiero que tenga en cuenta estas palabras. Primero, semejanza, comparación. ¿Listo? A ver, primero, semejanza, comparación. Segundo, 10,000 talentos. Tercero, vidas. ¿Ok? Vidas. Y arreglemos cuentas. Versículo 26. Entonces aquel siervo se postró, suplicó, diciendo, Señor, ten ¿qué? Paciencia, ten compasión conmigo.
y yo te lo pagaré todo. Si la Biblia es suya, subraye ese, te pagaré todo. Wow, ese versículo es demasiado revelador. Aquí estamos ya profundizando en el corazón del Señor Jesús. ¿Por qué nos está diciendo esto? ¿Por qué está colocando esta parábola? ¿Qué dice al final del versículo 26? Y yo te lo pagaré todo. Ten compasión. No hagas eso. No nos vayas a vender. No nos disperses como familia. Esto era una tragedia. Esto era una tragedia. Porque no los iban a vender juntos. Cuando usted no puede vender una torta completa, ¿qué tiene que hacer? Pues la tiene que porcionar para poderla vender. Entonces, imagínate la tragedia. Él viene y pidiendo misericordia y compasión, ¿qué dice? Perdóname y yo pagaré todo. Versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido ¿a qué? A compasión, a misericordia. Por eso aquí dice, la compasión está estrechamente ligada al perdón. Movido a misericordia, compasión, le soltó y aparece la palabra clave. ¿Le qué? Perdonó, condonó la deuda. ¿La puso en qué? Cero. Estamos en paz, usted no me debe nada. Eres libre, no hay consecuencia, no vamos a venderte, no vamos a vender a tu esposa, no vamos a vender a tu familia, a tus hijos, nada. ¿Ok? Levanten las manos los que quieren que Bancolombia haga eso con ustedes. O la vivienda, o BBVA. Algunos vienen a la iglesia a orar así, Señor. Por favor, no sea irresponsable, Padre. Usted fue el que pidió eso. Viene a decirle al Señor que quíteme la deuda, ¿no? Como tuvo pantalones para ir a pedir, pues ahora pague. Es lo justo. Si lo llegan a llamar a decirle, no, tiene que tirarse al piso y decir, gracias Señor, qué misericordia. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y, haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame, pues, lo que me debes. De ahí salió la canción, mire. Esta canción es bíblica, la pueden escuchar. Versículo 29. Entonces, ojo, 10 denarios equivale más o menos a un día o a una semana de trabajo. Escuche esto es clave, escríbalo. 10 denarios y él se le asió. ¿Quién? Al que le acabaron de perdonar, ¿cierto? Haciendo de él. ¿Qué significa haciendo de él? ¿Quién tiene una versión con palabras más actuales? ¿Qué significa haciendo de él? En algunas versiones dice que lo cogió, lo encuelló, lo sacudió. Asirse de él es, no te me vas, ¿a qué? A volar. Te me vas a volar. Aquí te tengo. Asir es eso, asirse de él. ¿Ok? ¿Y qué dice? Le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrando a sus pies, le rogaba diciendo, ¿qué? Ahora, compara el 29 con el 26. ¿Fue lo mismo que hizo él a quien le debía 10,000 talentos? Ok, y otra vez se lo dice. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías, lea el versículo 33 conmigo, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿No era lo coherente? ¿No era lo más lógico que si a mí me perdonaron semejante deuda, yo no voy a perdonar una deudita? Así que escuche esto. Deudota, deudita, repita. Deudota, deudita.
Otra vez. Deudota, deudita. Eso es clave. Eso es clave. Ahorita les voy a decir por qué es clave. Versículo 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi padre. Así también. El último versículo 35 lo compárelo con el 23. Así como empieza, así que termina de la misma manera. Revíselo, mírelo, analícelo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante, y luego termina el 35. Así hará mi Padre con vosotros si no perdonáis. ¿A quién? De todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Repita conmigo. Deudota, deudita. Deudota, deudita. Ya le voy a decir para qué vamos a usar la deudota y para qué vamos a usar la deudita. Porque hoy solamente vamos a analizar el versículo 24. Primero, ¿por qué debo perdonar? Porque el perdón es la base, el soporte y la estructura de tu ¿qué? De tu relación con Dios. Es decir, sin perdón tú no tendrías ningún tipo de relación sana con Dios. Por favor, lea eso conmigo. Sin el perdón tú no tendrías ¿qué? Ningún tipo de relación sana con Dios. No tendrías salvación ni tendrías bendición. Cuando hablamos del perdón de Dios, hablamos de la deudota. Repita conmigo. Perdón de Dios, deudota. Perdón de los hermanos, deudita. Ahora lo va a entender. Ahora lo va a entender. ¿Vamos bien? Ok. Por eso el Señor Jesús primero dice que el rey, el versículo 23 dice que un rey, dando semejanza de que Dios es rey. Entonces el rey representa ¿a quién? A Dios. El siervo nos representa ¿a quién? A nosotros. Y el consiervo representa ¿a quién? Al otro, a mi relación horizontal. ¿Ya lo está entendiendo? Entonces, ¿quién le debía 10,000 talentos? El siervo ¿a quién? Al rey, deudota, 10,000 talentos. No me ponga el rey al lado suyo. El rey no es usted, el rey no soy yo, el rey no es mi relación horizontal. Semejante, comparación. ¿Cómo termina el versículo 35? Así ni qué, mi Padre. El rey es el Padre y él no es igual a nosotros. Amén. Entonces una cosa es mi relación con Dios, deudota, 10,000 talentos. Y otra cosa es mi relación con el otro, denarios, deudita. ¿Listo? ¿Ya estamos entendiendo? Ok, pero analicemos, porque ya me quedan solamente 5 minutos, analicemos por favor que tu relación con Dios, con el Rey, si no hay perdón, no hay relación. Repita eso, o escriba eso. Si no hay perdón, no hay relación, no la hay. Porque la Biblia enseña que el ser humano es un enemigo de Dios, dice Romanos. Que la relación con Dios está rota, está apagada. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Tenemos un problema con Dios, con el Rey. Tenemos una deuda de 10,000 talentos. No pierda de vista eso. Ahí está, 10,000 ¿qué? Talentos. Entonces analicemos, 10,000 talentos equivalen a la astronómica suma de 60 millones de denarios. ¿Cuánto? Pasados a días son 60 millones de días de trabajo. Eso significa 10,000 talentos. ¿Se está entendiendo la magnitud? ¿Estamos hablando de la deudita o de la deudota? Talentos. La deudita es denarios. Estamos hablando de talentos. Mi relación con el Padre, con el Rey, con Dios. 10,000 talentos significa 60 millones de días de trabajo. Por lo tanto, era una cantidad, una suma prácticamente, ¿qué? Impagable. Sepa eso. ¿Usted tiene una relación con Dios hoy? ¿Eso creo? Porque Dios tuvo la misericordia de pasar por alto una deuda que es impagable. Si usted no entiende esto, usted nunca va a poder formar el hábito del perdón en su corazón.
Usted nunca va a poder tener a Cristo vivo, encarnado en su corazón, porque eso fue lo que hizo Él en la cruz por ti y por mí. Amén. Usted está sentado escuchando el Evangelio y lo entiende gracias a que Él te perdonó una deuda, ¿qué? Impagable. 60 millones de días de trabajo. Pregunta. ¿Cuántas vidas tenías que vivir para pagar esa deuda? Pregúntese. Analicemos la intención de Cristo. ¿Por qué el Señor está enseñándonos esto? ¿Cuál es su intención? Y esa pregunta es una pregunta bien interesante. ¿Cuántas vidas tenías que vivir tú? Tenía que vivir yo para pagar la deudota. ¿Cuántas vidas? Tranquilos, yo lo hice por usted. 365 días por un promedio de vida de 80 años, que es el promedio de vida de una persona, entre 70 y 80 años. ¿Amén? ¿Es así o no es así? Busquen Google y el promedio de vida subió ya. Pasó de 60 y pico a 70 y pico y luego casi 80. El promedio de vida, 80 años. 365 por 80 años, ¿cuántos días te da? Una persona de 80 años vive 29.200 días. Así que para poder llegar a 60 millones de días tienes que tener 2.055 vidas. Ahora, ¿ya está entendiendo por qué aquí dice al final una cantidad qué? ¿Ya está entendiendo por qué era una cifra qué? Porque usted tenía que vivir 2.055 vidas para poder pagar 10.000 talentos, la deudota. Ahora vamos a empezar a unir los puntos. Vaya al versículo 25. ¿Ya entiende por qué en el 25 no habla de bienes sino de vidas? ¿Ya entendió por qué el rey no pide bienes sino vidas? Por esa razón. Porque solamente la vida de una persona podía al menos ¿qué? Pagar. Por eso la vida de Cristo fueron las 2.055 vidas que se clavaron en la cruz para pagar tu deuda. Eso es lo que está enseñando el versículo. Por eso, el rey lo que hizo fue hacer un ajuste de cuentas. ¿No tienes 2.055 vidas? ¿Qué tienes? ¿Mis hijos? ¿Mi esposa? ¿Yo? Ok, véndalos. Y con eso cubrimos. O sea, el rey estaba dispuesto a condonar semejante deuda mientras hubiesen ¿qué? Vidas. ¡Qué tremendo! Y esto es importante analizarlo porque si usted no logra entender la magnitud de esto, usted nunca va a poder relacionarse de manera sana con Dios. Usted no va a entender por qué se sienta allí cada 8 días a leer la Biblia, a estudiar la Biblia en su casa, a hacer una oración, a entender por qué es salvo, qué pasó para que yo fuera salvo, quién pagó lo que yo no podía pagar. ¿Usted no entiende eso? Su cristianismo solamente va a ser un cristianismo cultural, sin sentido, sin enfoque, sin Biblia. Pero cuando usted entiende esto, usted deja de ser cultural. Usted dice, wow, eso costó mi vida, mi salvación costó eso. Wow, eso me tiene que cambiar, eso tiene que transformarme. Entonces, cuando tú multiplicas 29.200 días por 2.055, ¿cuánto te da? 60 millones de días, o sea, lo que vale 10.000 talentos. ¿Cuándo iba a pagar esa deuda? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús coloca semejante cifra? Hagámosle esa pregunta hoy al corazón y a la intención del texto y de por qué Jesús escribe. El Espíritu Santo nos permitió que esta parábola quedara escrita por la eternidad. ¿Por qué Jesús coloca semejante cifra?
Yo le hago una pregunta. ¿Solo se le ocurrió? ¿Qué era lo que él quería qué? Comunicarnos. Comunicarles a ellos y comunicarnos a nosotros. Y por eso lo coloqué en amarillo. El Señor lo que nos quería decir es que esa deuda era impagable. Una deudota. Terminemos leyendo Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 19, y antes de leerlo, para ya terminar, no nos podemos ir sin entender que esa deudota no equivale a la deudita. ¿Ya entienden por qué el Señor dice que no puede existir cristianismo en nuestro corazón si tú no perdonas? Porque si Dios te perdonó semejante ¿qué? Deudota, entonces tú no vas a perdonar la deudita, por más horrible que haya sido, seguirá siendo una ¿qué? Para Dios. Así que su problema no es conmigo, su problema es con Dios. Enójese ¿con quién? Enójese con Él. Porque el estándar moral de Dios no tiene que ver con nuestro estándar moral. Para Él solamente existe una palabra, se llama pecado, punto. No hay niveles de pecado en la Biblia, ni en el reino de los cielos. En la tierra y en nuestras relaciones sí. Nosotros sí determinamos quién es más pecador, quién es menos pecador. Nosotros sí hacemos diferencia entre robar un lápiz y robar un banco. ¿Hay diferencia o no? Bueno, esa es nuestra estructura y construcción moral para poder vivir, para que exista la ley. Ok, hasta ahí bien, pero no me meta eso aquí. No me meta eso aquí. Porque la doctrina bíblica no enseña eso. Dios no tiene estratificación moral. La Biblia dice que es lo mismo robar una paloma que robar un buey. Simplemente se llama una sola cosa. ¿Cómo se llama? Robar. No es la acción, es la intención. Eso es lo que enseña la Biblia. Por lo tanto, yo necesito que usted se vaya de aquí entendiendo que Dios te perdonó una deudota. Ya. Algo que usted nunca podría, ¿qué? Pagar. Por eso Efesios 2, 8, 9 dice, porque la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada que usted pueda hacer. Bueno, si hay una cosa que tiene que hacer. Tienes que vivir 2055 veces. Y llegar a los 80. Y en el primer mes de nacido, empezar a trabajar. Esas son las condiciones. Ahora, desde allí, ¿nuestra deuda era impagable? Sí, la suya, la de Pablo Escobar, la de Garavito, la de quien sea, porque Dios no hace acepción de personas. No es lo que usted haga, es lo que nazca en ¿dónde? Su corazón. Es allí lo que nadie ve, porque le aseguro que si su esposa, su esposo supieran lo que pasa por su mente y su corazón, no dormirían tranquilos con usted. Se lo aseguro. ¿Se ofendió? Lo siento. Pero eso es lo que Dios llama pecado. Porque la Biblia no dice que pecado es lo que hacemos. La Biblia dice que pecado es lo que nace. Hace 8 días leímos Marcos capítulo 7 para que lo busque en Google. Googleelo. O búsquelo en su casa. Cuando Jesús dice que lo que contamina al hombre no es lo que sale, sino que... no es lo que entra, sino lo que sale. Y luego Jesús dice, de dentro del corazón salen ¿qué? Los homicidios, los adulterios. Por eso Jesús, allá en el Sermón del Monte,
dice que no adultera quien se acuesta con una mujer. Dice que adultera quien se acuesta en su mente con una mujer. ¡Wow! Nos jodió. No hay manera, es impagable. No hay manera. Es impagable. O levante la mano si salen los 10 mandamientos, ¿quién se declara inocente de no haber robado nunca en toda su vida? De no haberse quedado con algo que no era suyo. O levante la mano el que se quiera creer inocente de nunca haber dicho una mentira. Y mentir no es decir mentiras, mentir es esconder la verdad, volverse cómplice, ser leal con un amigo, una persona, sin ser correcto con la palabra de Dios. Eso es ser un mentiroso, un falso. Ser cómplice, callar, distorsionar, hablar de alguien que porque te contó pero tú no lo viste. ¿Viste a Juan? Lo vi con otra vieja y no era la esposa. ¿En serio? ¿En dónde? No, en tal parte. Y ese baile, mira que Juan, ese que no vio, es un mentiroso. Entonces, mentiras no es decir mentiras. Ahora, no la vaya a levantar, pero levanten la mano quien se sale libre de ese. Y en Santiago dice que si solamente obedeces todos, pero transgredes uno, eres culpable de todos. Es decir, una deuda impagable. Cuando yo entiendo eso, entiendo por qué vino Cristo. Amén. Entiendo por qué soy cristiano, por qué tengo que venir a Cristo. Porque Él es las 2055 vidas. Él es los 60 millones de días. Eso es Él. Él es el pago de la deudota que ni usted ni yo podíamos, ¿qué? Pagar. Así usted me diga que usted toda la vida, desde los 7 años, fue un alma caritativa, nunca hizo nada a nadie, no mató, no robó, no le daba todo el salario a su mamá y luego a su esposa. Recuerde que no es lo que usted haga, es lo que usted haya nacido en su corazón. ¿A cuántos has matado en tu mente y en tu corazón cuando has tenido rabia? ¿Cuántas veces has mandado al cielo a tu esposo? Bueno, o al infierno, no sé. ¿Se van a hacer los inocentes ahora? ¿Cuántos estarían hoy bajo tierra? Escuche esto. ¿Cuántos estarían hoy bajo tierra si fuera legal matar? Eres un homicida de corazón. Yo también lo somos. ¿Y usted se va a ir de la iglesia por esto? Hermano, pues al menos déjeme abrazarle y despedirle. Pero Tati se ha ido varias veces al cielo. Sí, es la verdad. ¿Les puedo mentir? Mira a Cristo, no me mira a mí. Yo tengo el mismo corazón que tiene usted. Por eso tengo que estarme cuidando todo el tiempo. Muchas veces. Y no me da vergüenza porque alguien pagó por mí. Alguien pagó por mí. Pero si matar fuera legal, ya tendríamos unos en las cuentas. Pero ¿saben una cosa? Dios vio cuando nació eso en tu corazón. Y eso es lo que la Biblia llama pecado. Por eso es imposible pagar esa deuda, porque todo el tiempo nuestro corazón está botando basura, pecado, todo el tiempo, a toda hora, y es lo que Dios ve todo el tiempo en nosotros. Eso, ¿cómo se llama en la Biblia? Se llama doctrina del pecado, se llama amarqueología, se llama depravación total. Es toda una línea teológica que va de Génesis a Apocalipsis. Eso es lo que ve Dios. Yo necesito que usted se vaya de aquí entendiendo su condición delante de Dios, la condición de ese siervo que debía 10,000 talentos, es usted, soy yo. Y eso es lo que le debíamos ¿a quién? Al rey. ¿Una cifra qué? Impagable. Yo lo invito, hágale. Yo lo invito, así como la dieta, de lunes a viernes, trate con todas sus fuerzas
de que nada salga de su corazón, ni una intención, ni un mal pensamiento, nada salga de su corazón por 5 días. Es más, le aseguro una cosa. No vas a pasar del lunes, así como la dieta. No vas a pasar del lunes. Es más, estoy de acuerdo con un gran predicador que decía que si nosotros de verdad amáramos a Dios de todo corazón, de toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, como dice la palabra, y que la salvación dependiera de eso, hace 5 segundos la perdí. Usted tiene que entender eso. Ahora, ahora ya entiendes por qué el Señor dice, si yo te perdoné, me vas a mirar a la cara y me vas a decir que no puedes perdonar. ¿La deudita? Aunque para usted sea ¿qué? No, para Dios es la deudita. No porque sea insignificante, no se me vaya de aquí malentendiendo el mensaje. No porque sea insignificante, no es deudita porque sea insignificante. Es deudita por comparación. Pero el perdón, les dije hace 8 días, tiene procesos. Es como las heridas. No es lo mismo recuperarse de una cortada de cuchillo en el dedo que de un bisturí en el estómago. No es lo mismo. ¿Es lo mismo? ¿Cuánto se demora en sanar esta? ¿Cuánto se demora en sanar esta? Así es el perdón, porque nos herimos. Y ahí están las relaciones de la pareja, de los amigos, de los hermanos, de la familia, heridos, con relaciones rotas, pero no las quieren enfrentar, no las quieren sanar. Bueno, que su esposo se raje aquí con un cuchillito y haga un drama como si fuera el estómago o otra cosa. Que así somos los hombres. ¿Sí? Me voy a morir. Por favor, cúrenme que me voy a morir. Así somos los hombres. No soportamos el dolor porque nuestras neuronas a nivel cerebral están más juntas, nuestros nervios, por eso nos excitamos más rápido. Somos acelerados, impacientes, no soportamos un tráfico porque todo el tiempo estamos... Eso hace que el dolor sea más fuerte. Las neuronas de la mujer son más separadas, entonces pueden soportar mayor dolor, por eso son más pacientes que nosotros, ¿sí? Y es verdad, si un hombre llega a quedar embarazado, no me muere, ¿nos morimos? Porque imagínate un embarazo, no, ya. Así que Lina, tranquila, tú puedes soportarlo, no te preocupes. Dios te diseñó para que engendraras vida. Terminemos leyendo Romanos 5, 12 al 19. Póngase de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Para terminar, póngase de pie, vamos a orar. Perdón, vamos a leer la palabra primero. En mi Biblia hay un título en el versículo 12. ¿Cuál es el suyo? Adán y Cristo. Aquí es donde usted va a entender cuál es la magnitud de la deudota. Porque usted podrá estar diciendo, venga, pero se fue Adán y yo qué, pelea conmigo. Por tanto, como el pecado entró al mundo, ¿qué? Por un hombre, ¿de quién está hablando? De Adán. Pablo se va a Génesis capítulo 2. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y está hablando de la humanidad, de cada ser humano que nace. Algunos podrán decir, eso es injusto. Le voy a decir que no. Porque nacemos con esa mancha. Por eso sale lo que sale de nuestro corazón. Es decir, nosotros somos Adán. Solamente que una versión .000200. Pero somos Adán, somos Eva. Cuando nos vamos de parejas y uno ve a las parejas, ¡wow!
uno ve a Eva en todo su furor. Las mismas características de Génesis capítulo 2 y 3. Eso somos. Ahora, a nosotros nos tocó la gran fortuna de poder entender el Evangelio a la luz de la ciencia. Porque la ciencia ya demostró que todos los seres humanos venimos de una pareja en común. ¿Y sabe de dónde salió eso del genoma humano? Los genes, el ADN que fue descubierto apenas hace 30 años. A través del ADN se descubrió que todos los seres humanos sobre la Tierra tienen un pariente ¿en qué? En común, tal como la Biblia lo afirma. Segundo, el genoma ha demostrado que todos los seres humanos heredamos enfermedades, costumbres y una cantidad de cosas a través de la sangre. Hay que leer, hay que estudiar. Así que a través de los genes te das cuenta que nosotros recibimos una herencia. Hay personas que son tendientes a la depresión porque un ancestro, alguien en su pasado, sufrió ¿de qué? Por lo tanto es más tendiente a ser depresivo más que otras personas, ¿sí? Yo tuve que tener algún pariente hermoso por allá en el pasado. Yo solamente heredé hermosura. Pero otros heredan cosas feas. No, mentira, eso no lo digo yo, lo dice mi esposa, ya entenderán. Y pregúntele cómo tiene los ojos. Malitos. Pregúntele y verá. Así que, por eso este pasaje salta a la luz y dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte ¿desde dónde? Desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán. Sí, usted no estuvo allí, pero igual la heredó. El cual es figura de aquel que había de venir. Por eso por ahí anda un video y un meme, no sé si en TikTok o en Instagram, donde un cristiano muere o alguien muere a buscar y llega así enojado al cielo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? ¿Dónde está Adán? A cocacho limpio. No, usted estaba allí en los genes de él. ¿Ves? Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, o sea de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién? Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que no, a uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Vuelva a leer eso. Así que por la transgresión de uno, ¿de quién? De Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia, por el cumplimiento de la ley, la obediencia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, libres y sin deuda. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pues para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que si usted rechaza a Adán y no quiere nada que ver con Adán, entonces rechace a Cristo también. Porque así como por uno fuimos constituidos, ¿qué? Pecadores, por uno en la cruz fuimos constituidos justos. Así que si yo acepto ser justo por uno, también tengo que aceptar que fui pecador. ¿Por quién? Por uno.
Yo no puedo quedarme solamente con lo de acá y lo de acá, no. Y ese que nos justificó y perdonó nuestra deuda. ¿Una deuda qué? Impagable. Cierre sus ojos. ¿Hay algo en tu oración en esta hora? ¿Hay algo en tu oración en esta hora? No creas que fuiste tú quien decidiste venir hoy. Yo sé que el Señor te trajo. Él quería hablarle a tu corazón. ¿Hay algo que quieras decirle al Señor en esta hora? No podemos cantar libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha borrado mis pecados. Yo no puedo cantar eso sin entender los 10,000 talentos que debíamos y que nunca íbamos a poder pagar. Es allí donde mi oración tiene sentido, mi canción, la letra que canto. Soy libre porque Él me hizo libre. Él pagó la deuda, una deuda impagable. Tendrías que vivir 2055 vidas. Y como había que pagar con vida, por eso Él entregó su vida. Fue su vida la que pagó la deuda que tú y yo teníamos que pagar. No había esperanza. No había esperanza. Por esa razón celebramos Navidad. Hermano amado, hermana amada, Navidad no es regalos. Navidad no son luces. Navidad no son vacaciones. Navidad no es playa. Navidad no es fiesta, no es música, no es feria. Hermanos, Navidad no es lo que hemos convertido. Navidad es que estábamos perdidos. Navidad es que estábamos en el reino de la oscuridad. Y Dios en su misericordia se encarnó y nació. Nació para morir. Eso es Navidad. Navidad es que estábamos sin esperanza, sin poder pagar una deuda que nos iba a llevar a una cárcel eterna de muerte. Y Él nació con el único propósito de morir para pagar nuestra deuda. Eso es ser cristiano. Es aceptar ese regalo de la gracia. Es decirle al Señor hoy, perdóname. Perdona mi deuda, Señor. Yo sé que he pecado, que he hecho todo mal, Señor. Perdóname. Y si nace esa oración de tu corazón en esta hora, hazla al Señor. Señor, perdóname. No había entendido, Señor.
No había entendido la magnitud de lo que es el pecado. Perdóname, Señor. Nunca podré tener vida, nunca podré tener libertad, nunca podré estar en cero y en paz si no vienes a mí, si no estás en mí, si no pagas por mí. Yo acepto el pago por mi deuda, Señor. Yo lo acepto, yo lo recibo. Gracias por tu perdón, Señor. Dígale ahí en su corazón, si le nace: gracias por perdonarme, Señor. ¿Quién soy yo para no perdonar a mi hermano? A mi familia, a mis hijos, a mis padres, a aquellos que me han dañado, me han maltratado, me han herido? ¿Quién soy yo, Señor, si yo te maté en una cruz? Mi pecado te mató, Señor. ¿Cómo no voy a empezar a perdonar? Gracias, Señor. Hoy entendí la magnitud de lo que debía y que nunca iba a poder pagar. Gracias, Señor. Tú fuiste mis 2055 vidas, mis 60 millones de días de trabajo. Gracias, Señor, por tu perdón. Padre del cielo, hoy quiero orar para darte gracias por tu palabra, por tu amor, por tu evangelio, por la cruz, por la tumba vacía y porque hoy somos libres, libres de la deuda. Ya no debemos nada. Él nos hizo libres. Y yo te pido que bendigas con la bendición de pan y de paz a cada una de las vidas, familias de nuestra iglesia en esta hora. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo rodee, cubra cada uno de los corazones y mentes que nos hemos unido hoy para adorar tu palabra y honrarte, Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos arrope y que esa misma gracia opere libertad y nos permita también perdonar, Señor, porque si tú nos perdonaste semejante deuda, ¿quién soy yo para no perdonar las deuditas, Señor? Señor Jesús, que tu presencia inunde la vida de mis hermanos, sus trabajos, sus relaciones, sus intenciones, sus corazones y mentes, Señor. Que la paz de nuestro Señor esté en cada vida, en cada hogar, en cada familia, y que cumpla los anhelos de sus corazones en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.